bloque final de este diálogo que estamos manteniendo con Juan Raúl Ferreira acerca de su libro, esta coautoría, que nos está llevando por lugares que no conocíamos realmente, que vos tampoco conocías en algún caso, y apelando a la memoria y supongo que al impacto emocional importante de ver tu propia historia, aunque tú digas, yo no quiero ser autorreferencial, pero eres un testigo de primera línea con la de tu padre. Te hablaba de Argentina en algún momento, tú mencionaste a Raúl Alfonsín, me trajo un recuerdo en la Federación de Box en Almagro, allí en la calle Castro Barros, donde un grupo de jóvenes cantaban radicales de Irigoyen, peronistas de Perón, uruguayos nacionales para la liberación, dándole fuerte al bombo como es tradición en la política argentina en sus cánticos. Y ahí adentro de la Federación de Box estaba Wilson antes de regresar a Uruguay, sí, pocos días antes. Porque es muy curioso. Gobernó Alfonsín. Es muy curioso porque el exilio empieza, después descubrí una cosa también interesante anecdóticamente, pero el exilio empieza en Argentina y termina. Nos alejamos y después volvemos a Argentina para terminar el exilio. Curiosamente, cuando empieza el exilio, Alfonsín vivía en la legalidad, no estaba clandestino, era presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, pero todavía ni siquiera era un político. La mayoría de su partido estaba en manos de Ricardo Balbín, que también nos ayudó mucho. Pero esos días fue quien más nos ayudó. Primero por su doble condición de político e integrante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Pero en segundo lugar, porque ya a esa altura muchos dirigentes peronistas o no estaban en el país, o estaban ocultos, o algunos estaban presos. Pero es interesante ver ese contraste. Cuando se produce el regreso a la Argentina para terminar el exilio, ahí todos los partidos políticos se hacen presentes. En el aeropuerto mismo estaban Cafiero, que luego fue gobernador de Buenos Aires, dirigente peronista muy importante, estaba Miguel de Unamuno, diputado nacional, estaba Óscar Allende del Partido Intransigente, es decir, no solamente peronistas y radicales. La primera noche que estuvimos en Buenos Aires cenamos en la residencia de Olivos. Luego Alfonsín le decreta honores para su despedida cuando regresa. Alfonsín no está en Buenos Aires esa misma noche porque había viajado a España. Y después, a raíz de las bitácoras, surge una cosa que yo no la recordaba. Sí recordaba que mis padres, por un lado, eso no fue conjuntamente, fue paralelamente. Mis padres por un lado en Europa, yo por otro lado recorriendo América Latina, nos hicimos muy amigos de los olimareños, muy amigos. Papá y mamá los querían mucho, los tuvieron alguna vez a cenar en su casa y cocinaba papá. El máximo honor que él hacía era hacer empanadas con la carne no picada sino cortada a cuchillo. A cuchillo. Y hay muchas anécdotas. Pepe Guerra tiene muchas anécdotas al respecto. Pero lo que es interesante es que una de las primeras noches del exilio, no la primera, cuando yo todavía vivía en Montevideo, terminada una obra de China Zorrilla, ella nos dice, vamos a la casa de un amigo mío, Álvaro Carbone, que es anarquista, que es muy bohemio, pero que se va a juntar un grupito de gente. Y, bueno, compramos unas empanadas y caímos ahí. Este testimonio, mirá las vueltas de la vida, está contado en el libro por Elías Blut, Colorado, que fue secretario de la presidencia. Bueno, estaba Elías Blut con la señora. No cuentan el relato, cuentan cómo fue, pero no porque estaba él ahí, lo conocería Carbone, etc. Carbone es, años después, el que recibe la carta de Michelini para dar a conocer si le pasa algo. Bueno, y estaba Ducho Sfeir. Nadie iba a decir en ese momento, que cantó unos tangos, pero nadie iba a decir en ese momento que iba a ser tía abuela de mis hijos. Estaban los olimareños y guitarreamos con ellos hasta la madrugada. Y estaba Elías Blut, a quien conocimos esa noche, pues nunca más supe nada de él hasta que... Por eso le pedí que él hiciera el relato. Bueno, cuando termina el exilio, estaban los olimareños en Buenos Aires, porque todo el mundo estaba iniciando su proceso de regreso, y como habíamos empezado el exilio con una guitarreada con ellos, la terminamos
O sea que el exilio no solamente empezó y terminó en Buenos Aires, sino que empezó y terminó con los olimareños. Una buena forma de cruzar el Río de la Plata posteriormente. Hablaste de Quijano y el libro lo menciona. Contame un poco de eso. Bueno, esa es una de las cosas que yo aprendí mucho, ¿no? Es decir, cómo la brasa de esa amistad con Quijano, por más que yo había estado en casa de Quijano en México con mi padre, veía que había una relación de afecto muy intensa, pero por ejemplo, algo que a mí me dejó pensando mucho porque yo no sabía de su existencia, ¿no? Por ejemplo, la primera noche después de salir con salvoconducto de la Embajada de Austria de Argentina tras el asesinato de Selmar y el Toba, con un episodio muy triste, que es que quisimos que el expresidente de Bolivia, el general Torres, viniera con nosotros. Papá llegó a hablar con él para pedirle que viniera con nosotros y él dijo: a mí no me van a hacer nada porque soy militar. Y cuando llegamos a París, en la conferencia de prensa en el aeropuerto, llega un papel comunicando que el general Torres había aparecido acribillado a tiros abajo de un puente. El año 76 fue un año de mucha muerte cercana. Pero bueno, lo cierto es que, perdóname, porque me puse a pensar... Estábamos hablando de Quijano. Esa primera noche que pasamos en París, disculpame, no, por favor. Esa primera noche que estábamos en París, aparece fechado esa noche, no habían los medios de comunicación que hay hoy, eso habrá ido por correo, una carta donde él en determinado momento pone: acá está mi hijo Juan Raúl al lado mío, que le manda un abrazo. Seguramente yo creo que estaría dormido como una piedra, porque era después de una semana de horror y de otros tantos días en la Embajada de Austria, y habíamos llegado ese día a París, y él le escribe a Quijano y le dice: si mi hijo y yo demoramos lo que demoramos en conseguir asilo y refugio diplomático, ¿qué no será del uruguayo a pie, el taximetrista, el kiosquero, el que no tiene trabajo, pero que huyó a la Argentina buscando protección? Yo lo invito, doctor, a que me aconseje cómo vamos a hacer para trabajar juntos. Se querían mucho, pero se trataban de usted. Y a mí me impresionó mucho porque demuestra que Quijano ya estaba exiliado en México, que la figura de Quijano va apareciendo en distintas etapas de su vida en momentos claves, ¿no? Es decir, quedó una huella muy, muy, muy profunda ahí, que trasciende incluso el afecto personal, que era indisimulable y recíproco. Y después también me parece tonto ocultarlo, como hijo me llenó de orgullo ver que esa noche, que yo sé cómo estaba anímicamente, físicamente, juntó fuerzas para preocuparse por los compatriotas que habían quedado atrás. No sé lo que debes haber buceado dentro de todos esos papeles, con cuántos recuerdos te debes haber chocado, porque muchas veces el impacto es muy grande desde el punto de vista emocional, también por lo que significa recuperar la memoria. ¿Qué te dejó este libro en definitiva? Una sensación de paz enorme. Yo gozo de muy buena salud y no estoy tan viejo, pero lo que me salió a decir, que quiero que se entienda su verdadera perspectiva, fue decirle a mis hijos: tengo la sensación de que ahora puedo morir en paz. Ojalá pueda hacer muchas más cosas en esta vida, pero creo que inadvertidamente, yo no era consciente, pero era como una asignatura pendiente y culminada. No quiero que suene como vanidoso, pero me parece que superó enormemente mis expectativas. Entonces me dejó una sensación de paz. Todo eso, de lo cual yo aprendí mucho, pero que quede plasmado en un libro, me da la sensación de que no me quedo ni en mis recuerdos, ni en mis vivencias, con nada que no me pertenece solo a mí, sino a toda la comunidad.
¿Sabes que estoy asociando tus palabras con algo que dijo el querido Gerardo Bleier, luego que se recuperaran los restos de su padre, en relación a que durante todo este tiempo, que fue muy duro, obviamente, él fue feliz o intentó ser feliz, casi como una forma de derrotar la maldad, de derrotar... Me consta además. Exactamente. Y lo tuyo fue algo similar. Sí. Sí. Porque hubo hay etapas que hay que buscar la manera de cerrarlas. El día del velatorio de Bleier a mí me tocó darle el abrazo a Gerardo en un momento muy especial, porque en el momento que nos confundimos en un abrazo empezamos a sentir los aplausos en la calle porque estaba llegando el presidente de la República, con quien también me pude confundir en un abrazo. Lo vi muy bien, fuerte, me dijo además que se sentía bien y fuerte. Pero claro, la llegada de Vázquez impidió hasta el intercambio de 4 palabras. Los días previos sí, incluso los días en que no era seguro que era Eduardo Bleier, pero había muchos elementos para pensar que sí. Creo que debe ser un sentimiento parecido, ¿no? Cerrar una etapa que es necesario cerrar y después a uno le viene una gran tranquilidad de espíritu. Sí, debes agradecerle a tu padre además el hecho de ser tan puntilloso con el tema de la escritura, ¿no? Eso se debe haber heredado para lograr estas bitácoras. ¿Y cómo fue conmigo, no? Que yo a veces quizás de joven sentía la necesidad de ocultármelo a mí mismo, pero yo tengo que confesar que la línea divisoria de padre, compinche, compañero político, compañero de exilio y referente político, a mí se me entreveran mucho y no creo que esté mal. Yo a veces traté de evitarlo y no se puede. No, claro que no está mal, es más, debe ser muy difícil. Sí, y no vale la pena. Pero ahora que utilicé esa expresión, yo recuerdo cuando él está a punto de morir, o sea, creo que es el último reportaje que le hacen, que se lo hizo César Di Candia, le pregunta si la política le dio más satisfacciones que disgustos, y él dice, si pongo los disgustos y las satisfacciones en una balanza, seguro que los disgustos son más. Si la pregunta es si valió la pena, me acuerdo, dice él, la caravana de fogones que había el día que recuperé mi libertad, y realmente valió la pena. Y la sensación que me dio a mí cuando decretamos que el libro ya estaba terminado y se lo entregamos a la editorial es que todo valió la pena. Esa enorme mujer que fue tu mamá, también a quien tuve un placer de conocer allí en Avenida Libertador. Aparece mucho. Sí, eso te iba a preguntar. Aparece mucho como un sostén muy grande en los momentos más duros y más difíciles. Y aparece con mucha elocuencia en muchas fotos que hablan por sí sola. Yo no quiero dar la imagen. Sí, impresionante. Todavía ya a algunos días de haberme hecho el primer ejemplar, estoy repasando mucho las fotos, porque las fotos son una parte importante del libro. Fueron seleccionadas para que cada una de ellas, sin excepción, tuviera un mensaje muy fuerte que vaya de la mano del relato. Relato que es narrativa, que es documentación, que abarca del 71 al 84 y que también tiene capítulos retrospectivos donde, como se hace el playback en el cine. Me faltó además en cuanto a las fuentes, hubiera sido un error omitirlo. También Jair Krischke, el secretario de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, a quien conocemos desde los años del exilio y sigue en su misma trinchera, nos hizo llegar toda la documentación desde el 70 para adelante de la Embajada de Brasil en Uruguay con la Cancillería de la dictadura brasilera de la época. De todos los documentos que mencionaste, que son muchísimos,
¿cuál fue en particular uno que te llamó la atención, que te impactó? Vaya a saber uno por qué motivo, ¿no? Hablaste de tantos documentos, otros tantos. A pesar de que lo conocía y que había oído hablar mucho del documento y que conocía el hecho, ver escrito en los documentos de la CIA los nombres de los que estábamos en la mirilla para ser asesinados me impresionó mucho. No es para menos. Gracias, Juan Raúl. Muchas gracias a ustedes. Invitamos a leer este libro. Hemos repasado a través de algunas imágenes que ustedes vieron aquí en Encuentro Central, pero bueno, como dicen los más jóvenes, no hay que espoliarlo el libro, ¿no? hay que comprarlo y leerlo. Estamos hablando de una parte importantísima de nuestra historia. Gracias nuevamente por tu presencia, gracias por permitirnos transitar en el medio de esta veda política también de cara a un hecho importantísimo que va a ocurrir dentro de muy pocas horas. Gracias, Juan Raúl. Muchísimas gracias. Amigas, amigos, si ustedes así lo desean, nos encontramos el próximo viernes aquí en un nuevo Encuentro Central.